En relación al parto naturalizado, lo cual me conmueve y me emociona mucho, volver a la esencia, a lo natural, ¿cuáles son los beneficios que brinda ese proceso? Sí, realmente hay beneficios para la madre y beneficios para el recién nacido. La madre por un proceso de parto se recupera más rápidamente. Hay Ujú. pacientes que si hacen muy bien su entrenamiento, sus condiciones, eso le va a favorecer en el trabajo de parto, en las horas del parto, en el momento de la expulsión que tiene que pujar, etcétera. Y hay pacientes que se preparan muy bien su periné y a veces ni siquiera tienen desgarro, ni siquiera hay que hacerle ningún corte, de manera que la recuperación es bastante más rápida. Desde el punto de vista psiconeuroemocional, pues una experiencia única. Realmente cuando tenemos que hacer cesárea, tratamos de hacer lo más humanizado posible el proceso de la cesárea para que dentro del quirófano también el bebé protegido pueda pegársele a la mamá en su pecho y tratar de hacer algo pues, parecido a lo que estamos haciendo en el parto. De manera que tratando también de hacer la humanización de la cesárea. Y realmente para el recién nacido, pues digamos, esa experiencia, ese paso de un medio, de un espacio, digamos, donde hay toda suficiencia, pasa a otro espacio donde hay suficiencia también, porque, digamos, la primera bienvenida, hay pacientes que inclusive se terminan de extraer el recién nacido después que uno saca cabeza y miembros superiores, ellas agarran su bebé por debajo de los brazos y ellas mismas pueden sacárselo y lo llevan directamente a su pecho. De manera que es una experiencia, pues, digamos, realmente sensacional y yo creo que toda paciente debería darse esa oportunidad para tener el parto. Recientemente tuvimos una paciente de una muy baja estatura, y su mamá también, pues una cuestión de herencia de su familia, y ella tenía mucha motivación para el parto y logró un parto de un bebé de más de 3 kilos y para ella fue tremendo demostración de que realmente la parte o física o tamaño físico no tiene pues digamos mucho que ver con esto. Y sí, esa es la preparación y el apoyo que pueda tener la paciente en ese momento. De manera que los beneficios, pues, digamos, y aparte de lo que hablábamos, digamos, de la primera colonización de las bacterias, el intestino de los besos, tiene que ver con la inmunología. El 70% de la inmunología está en el intestino. Y si esa primera colonización es lo más natural posible, pues esa se piensa, pues digamos, y ya se han visto pues en los estudios, que esos bebés pues tienen más fortaleza inmunológica a futuro. Es la naturaleza, es la madre naturaleza Claro. y esa sí es perfecta. Ahora bien, ¿cuándo surge esta idea de volver a la esencia? ¿En qué momento se genera esta tendencia, esta nueva tendencia? ¿Cuántos años tienes practicando esto? ¿Y Sí, cuántas realmente, unidades en Venezuela existen para este proceso? ¿Y cómo se llaman esas unidades también? sí, ¿Y qué deben de realmente tener? desde que yo estaba en la maternidad haciendo el último año del posgrado, año 89, ya estaban unos colegas hablando del tema del parto en el agua, inclusive se hablaba de los rusos que tenían ese tema, y ellos empezaron a trabajar desde ese momento que yo sepa, desde los años 90 para acá. Hay Ujú. algunas instituciones clínicas que tienen, digamos, la posibilidad de parto en agua. Yo nunca he tenido oportunidad, pues, digamos, de dedicarme pues, a esa parte del parto en agua. Me parece que el agua relaja bastante a la paciente en el trabajo de parto y se puede utilizar en el trayecto, en el transcurso del trabajo de parto, pero no comprendo muy bien exactamente la ventaja pues, de que la paciente esté en el agua, realmente en la expulsión del bebé. Yo creo que esa posición que tenemos las pacientes con esas camas, digamos que son muy versátiles, tenemos una posición suficientemente cómoda para la paciente y para uno y para poder resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Y realmente esas instituciones eran instituciones pequeñas, clínicas pequeñas, y tuvieron una experiencia después de todos estos años. Realmente en la clínica donde estoy trabajando ahorita, desde el año 2014, nació el primer bebé que yo lo atendí y yo estaba trabajando en donde usualmente trabajaba y le pregunté a esta paciente, mire señora, ¿está estas condiciones ya para el parto? Era una paciente primeriza y ella aceptó irse y digamos, fue la primera paciente que tuvo parto en la habitación y después vino otra señora esa misma semana, recuerdo, y también fue parto normal. Total que nos entusiasmamos de una manera y empezar a ver todos estos cambios y que la misma paciente exigen un poco el derecho a tener ese parto normal y hay que apoyarla en eso. A veces uno dice, bueno, tantas horas de un trabajo de parto, a veces en la madrugada, a veces el fin de semana, pero
realmente cuando regresas a tu casa vienes con una satisfacción que te hace olvidar todo ese cansancio. Realmente un trabajo que a mí me da mucha satisfacción, pues realmente. Y Entonces, entonces 100% ahorita, recomendado. sí, 100% recomendado en las pacientes que realmente tengan esa motivación. Ya a nivel hospitalario también se está manejando mucho el tema de parto humanizado. Yo, como te repito, prefiero utilizar el término parto naturalizado. Naturalizado. Y realmente es una tendencia para un porcentaje de pacientes que quisieran tener esa oportunidad. La Organización Mundial de la Salud dice que deberían nacer el 80% de los bebés por vía natural, parto natural. Y resulta que aquí en Venezuela y en muchos países latinoamericanos es lo contrario, 80% de cesárea y Wow, 20% de parto. Sí, realmente nosotros hemos Dios tenido una mío. experiencia interesante y en el sitio donde estoy trabajando ahorita tenemos casi un 50% de pacientes primerizas, porque hay muchas pacientes que ya vienen con una cesárea anterior o dos cesáreas y no pueden entrar en esa estadística. Las primerizas, que las tratamos de motivar, estamos logrando casi un 50% de pacientes que logren tener su parto normal. De manera que esta estadística nos tiene también bastante contentos. Ahora, esa estadística que acabas de dar, 80-20, que debería ser 80 vía normal, Parto. vaginal y parto y 20 cesárea, y está invertida en Venezuela, se debe a que hoy en día la mayoría de las mujeres quieren parir después de los 35, 40 años, tal vez. Puede ser que tenga algo que ver ahí, pero realmente lo que la tendencia pues a hacer la cesárea es digamos que desde que la cesárea se convirtió en una operación segura a Ujú. principios del siglo pasado, una vez que se descubrieron los antibióticos, la anestesia, en fin, una cantidad de cosas que empezaron a hacerse las cesáreas con mejor respuesta para las pacientes, porque anteriormente la cesárea es una medida de emergencia para salvar la vida del Ujú. bebé cuando la mamá tenía 5 días pariendo y no podía, y a veces era tratar de sacar el bebé con vida. Realmente se cambiaron las condiciones cuando hubo anestesia, hubo antibióticos, y entonces se empezó a hacer una operación mucho más confiable y sin darnos cuenta fuimos cayendo en eso. A finales del siglo pasado realmente, mira, a veces uno pensaba, bueno, esta paciente no ha dilatado en 2 horas, en 3 horas, y entonces, bueno, señora, cesárea porque y la paciente también lo aceptaba, en fin, hay muchas que lo pedían, digamos, no, o sea, como una cuestión de comodidad para no salir de noche, en fin, hay muchas, digamos, razones no médicas para que esto pasara así. Y ahorita entonces se está volviendo un poco a retomar estas cifras y tratar de ver si se revierten en algún porcentaje. Me encanta la idea del parto natural y evitar la cesárea. Pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde te obligan, prácticamente es una medida extrema, como lo dijiste, la cesárea. ¿Qué sucede eso? ¿Hay mucho consentimiento en Venezuela? ¿O qué ocurre? Sí, realmente en los países donde las empresas de seguro obligan a los médicos a tener ciertas pautas mínimas para poder cubrir los gastos de una cesárea. Ujú. Prácticamente te obligan a llegar hasta las 41 semanas más 3 días de embarazo, obligan a tener un proceso de inducción de parto que puede durar 1, 2 días, 3 días, en fin. Los médicos rotan cada 8 horas, pero la paciente es la misma, entonces se agota, pues en fin. Y eso es la razón básica de que por qué los médicos tienen que hacer ciertas pautas mínimas para poder solicitar una cesárea cuando realmente se demuestre que es necesaria. Hay países como Ok. Holanda que tienen inclusive hasta 30% de partos domiciliarios. El 30% de los holandeses nacen en su casa, porque Qué es belleza. una cuestión cultural ya de muchos años. La presencia, pues digamos, del médico no necesariamente tiene que ir a la casa, muchas veces van las comadronas, que son personas con mucha experiencia, y eso es una cuestión cultural de ellos y siempre lo han hecho así, lo siguen haciendo, pues. Y es interesante también recalcar eso. Qué bueno. Pero la tendencia es voltear esa cifra, ¿correcto? Volver a lo Claro, natural. Bueno. claro, Y se está pero tú ves logrando, se que está logrando. ¿Hay algún cambio en la estadística? hemos visto, ¿Cómo? o sea, ¿Sí? en estos últimos 6 años hemos visto algo, pues digamos, de cambio, quizás no tal muy radical,
pero cada día nos damos cuenta, pues digamos que más pacientes solicitan este tipo de manejo del parto. El respeto en todas las instituciones se está abriendo las posibilidades de que esto sea así. Las dulas ya también acompañan en muchas clínicas, en muchos centros, y realmente estamos viendo como que se le está dando más la oportunidad a los pacientes que realmente solicitan la posibilidad de un parto natural. En tu experiencia, en las dos maneras, ya sabemos que es mucho más beneficioso para la madre y para el bebé el parto naturalizado. Pero, ¿qué pasa contigo? No me lo respondas ahora, en la próxima parte.